Continuamos con nuestros temas tan importantes de este proceso de evangelización. Cine, Sistema Integral de Nueva Evangelización. En el tema pasado estábamos hablando un poco sobre lo que era el sistema integral y habíamos terminado haciendo de pronto una diferencia en lo que realmente es la misión de la iglesia. Aquí la misión de la iglesia, o cuando se hace una misión especialmente, no es una misión de acciones, porque eso no es lo que se busca. Lo que se busca en una misión es una transformación realmente de la persona y suscitar en el corazón de la persona la fe. Por eso en este tema que vamos a tratar ahora es hacer un poco la diferencia de lo que es ser discípulo y de lo que es ser misionero y de lo que es ser también apóstol. Habíamos dado una cita importante sobre lo que era ser discípulo en Mateo 28:19, cuando el Señor nos dice haga discípulos. Y también encontramos lo de anunciar la buena nueva en Marcos capítulo 16 versículo 15. Esto es lo que es ser apóstol. Entonces vamos a hacer una diferencia entre estas dos cosas y vamos a tomar algunos elementos que nos van a servir para nosotros tener esa identificación de lo que es ser discípulo y lo que es de ser apóstol. Un tema que es muy importante y que constantemente lo estamos teniendo en nuestras parroquias, en nuestros encuentros, en nuestras reuniones, en nuestros grupos de evangelización, que a veces no se aclara, pero es bueno que nosotros empecemos a aclararlo ahora y lo vamos a mirar. Entonces, para empezar con este tema, vamos a tener algo muy claro. La iglesia tiene una misión, y esa misión es eso: hacer discípulos y hacer apóstoles. Cuando yo siento de ser llamado ya como discípulo, entonces sentir ser discípulo es porque yo he hecho todo un proceso y he hecho todo un caminar. Y ese proceso y ese caminar yo lo voy encontrando en la búsqueda de lo que el Señor siempre me pide, que es la santidad. Pero recordemos que esa santidad, cuando yo la voy trabajando y la voy construyendo, entonces esa santidad tiene que tener unos elementos especiales. Primero que todo tiene que tener lo que es la fidelidad y la obediencia. Nosotros tenemos que ser fieles y obedientes. Y eso encerrado en una cosa que es importantísima, ¿sí? Que es la raíz fundamental de la santidad, y es la humildad. Al tener yo esa humildad, entonces yo puedo empezar a lograr que Dios sea reflejado en los demás y que yo pueda llevar a Dios a los otros, recordando siempre que el Espíritu Santo es el que nos ilumina, el Espíritu Santo es el que nos ayuda y es el que se manifiesta realmente en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos. Y al manifestarse el Espíritu Santo en mí es cuando yo empiezo a hacer la comunión con Dios. Y esa comunión con Dios también empiezo a hacer la construcción del reino, y esa construcción del reino me lleva a ser un verdadero discípulo. Eso es lo que es ser un discípulo buscándolo desde la santidad, teniendo esa lo que es la fidelidad, la obediencia, y empezar a ayudar a tener una comunión con Dios, una construcción del reino en los hermanos y en la comunidad donde yo estoy. Eso es lo que significa ser discípulo, y esa es la cita bíblica pues que nosotros podemos encontrar en Mateo 28 versículo 19. Hagan discípulos. El ser apóstol lo podemos referir en algo muy importante. Mire, ser apóstol, cuando nosotros recibimos ese primer sacramento de iniciación cristiana, que es el bautismo, nosotros al recibir ese sacramento empezamos a tener pertenencia a la iglesia. Y esa pertenencia a la iglesia se da en el momento cuando el sacerdote, el que de niños nos bautizó, hizo una referencia muy clara en nosotros. Y él nos colocó unos campos específicos en tres cosas que él nos decía y nos anunciaba: sacerdote, profeta y rey. Es lo que vamos ahora a ir hablando, para que ustedes vayan desde su casa y vayan tomando de pronto unos apuntes, que es lo más importante de lo que es realmente dar el anuncio, ese anuncio que nosotros encontramos en Marcos 16 versículo 15. Anuncien la buena nueva.
Vamos entonces a mirar estos tres aspectos que son muy importantes, que de pronto nos enmarcan y nos van a ayudar a entender un poco lo que es el significado de ser verdaderos apóstoles, de llevar la buena nueva a todas las personas. Cuando nosotros nos dicen de ser sacerdotes, ese sacerdocio nosotros lo podemos realizar dentro de la iglesia en tres cosas muy importantes: en la oración, en la liturgia y en la parte de los sacramentos. Cuando la iglesia a mí me enseña la oración, yo también puedo ser intercesor. Por eso es que a nosotros nos piden hagan oración, hagamos una cadena de oración, los grupos que se tienen de evangelización, las comunidades, entonces se empieza a hacer esa oración, esa es la intercesión que nosotros podemos hacer. La parte ya litúrgica es la acción sacerdotales, llamémoslo así, dentro del bautismo. Recordemos que el sacerdocio está dado como sacramento, teniendo en cuenta sacramento de el laico, el sacramento que se recibe, el sacramento que se da como incorporación a la iglesia, pero también tenemos también lo que es el sacerdocio consagrado, que es el que ya realmente es el instituido, el que reciben los sacerdotes. Entonces, a través de ese bautismo nosotros podemos tener un sacerdocio de culto en los aspectos de oración, liturgia y la misma celebración de los sacramentos y de los que recibimos, y tenemos lo otro que es el sacerdocio instituido, el sacerdocio ordenado ministerial. Vamos a la segunda parte, que es la parte de profeta, la parte profética. Esta parte profética tiene una dimensión y la podemos manejar en lo que es la palabra. Esta dimensión de la palabra nosotros la vamos mirando en lo que es la catequesis. Y la catequesis tiene que tener también un proceso, tiene que tener un crecimiento. Y también ese proceso tiene que llevar a ser dinámico y en etapas. Aquí es donde nos vamos a centrar un poco lo que es en sí el querigma. Cuando usted inicia un proceso, usted tiene que tener un crecimiento y usted va manejando una especie de escalón, el 1, el 2, el 3. Cuando usted pasa a la parte dinámico, pues tiene que tener un movimiento y no se puede quedar, y ese movimiento es las etapas que se van dando en la formación y que se va mirando también en esa dimensión que usted va llevando. Esa primera etapa que usted recibe es lo que nosotros conocemos como el querigma o el primer anuncio. A nosotros recibir ese querigma y ese primer anuncio, entonces es cuando nosotros o los que lo dan, los evangelizados, tienen que dar un anuncio que suscite la fe en el corazón de cada uno de los creyentes. Oiga, esto es muy importante. Es suscitar la fe en cada uno de los corazones de estos creyentes que anuncian, que escuchan, este primer anuncio o este querigma. Ahí es donde nosotros nos podemos preguntar, ¿cuál es la fe que yo tengo? Porque dependiendo de la fe que yo tengo, puedo dar ese anuncio de la palabra que suscite en el corazón del creyente la fe. No es una enseñanza, porque nosotros muchas veces cuando damos un anuncio es como una enseñanza. Esa ya es otra parte que tiene esta dimensión profética, que la enseñanza se maneja ya en lo que es en la catequesis, o a veces como nosotros la conocemos, que es la didaqué, la enseñanza de los apóstoles, y también lo que es la Biblia. Usted no puede llevar un anuncio a una persona como una enseñanza. Usted tiene que suscitar en cada uno de esos corazones que usted lleva la palabra, tiene que suscitar la fe. Tiene que llevar a que esos corazones de los creyentes tengan fe en el Señor. Siguiendo con este paso que estamos manejando de la parte profética, anunciar el querigma es muy importante, y lo decía el Papa Juan Pablo II, refiriéndose a que para cumplir la palabra de la iglesia, o sea, el querigma que nosotros damos, y las personas que lo dan, primero que todo tienen que hacer un querigma ellos mismos. No puede la persona llevar un querigma sin haber llevado personalmente un seguimiento de la palabra en la formación dentro de una catequesis. Eso es muy claro. Usted, antes de llevar un querigma, antes de llevar un anuncio, usted primero tuvo que haber caminado, tuvo que haber llevado un seguimiento, tuvo que haber conocido la palabra y tuvo que tener una formación dentro de una catequesis. También dice el Papa Juan Pablo II, refiriéndose a lo del querigma, del primer anuncio, que nadie puede dar una catequesis si antes no ha sembrado
óigalo bien, sembrado con un querigma la fe en su propio corazón. Eso está muy claro. Y es lo que a nosotros nos pasa en estos procesos. No es dar una enseñanza, es llevar y suscitar en cada uno de los fieles en su corazón la fe, y que eso lo suscite a ellos para ir creciendo y para ellos también ir anunciando la palabra. Seguimos con lo de la parte de la palabra, que es muy importante, y esta parte de la palabra también tiene que llevar en lo que es la parte teológica. Ahí es donde uno empieza a hacer lo que es el estudio de la exégesis bíblica. Eso más adelante de pronto lo podemos también ir mirando. Lo que es también la palabra, que es la vida y la transformación de las personas, porque nosotros somos apóstoles de la palabra. Cuando anunciamos, iniciamos procesos en el corazón de cada persona. O sea que la responsabilidad es muy grande. Cuando usted lleva la palabra y lleva la enseñanza, usted ya es un apóstol. Y ese apóstol tiene que anunciar, tiene que llegar al corazón de esa persona y tiene que suscitar vida en cada uno de ellos. No es hacer una meditación, como muchas veces sucede, que nosotros llegamos y sacamos un texto, hacemos una meditación y cómo queda la gente. La gente como llega, la gente se va. No es eso. No es llenar espacios, es suscitarles a ellos en cada uno de sus corazones a un Cristo vivo, a que lo reconozcan como el Salvador, a que lo reconozcan como el Hijo de Dios. Por eso es importante que nosotros suscitemos vidas en los demás con la palabra de Dios. Y ya seguimos a la tercera dimensión, que es la dimensión regia, que esta tiene dos funciones muy importantes, y estas dos funciones muy importantes tienen lo que son la parte de congregar, porque acuérdese que el rey, la parte de rey es congregar, y esta congregar es la construcción de la comunión en el pueblo. También tiene la parte de juez, que es ejercer la justicia. ¿Cómo es la justicia de Dios? La justicia de Dios es en una palabra que significa misericordia. Misericordia entendida en lo que es amor y perdón. Y la misericordia de Dios también se ve reflejada en lo que es la acción social y la solidaridad. Por eso, queridos hermanos, uno tiene que reflexionar que muchas veces nosotros empezamos por la parte de la solidaridad, de la misericordia, y no hemos empezado con lo que es el querigma, esto que hemos estado hablando en estos minutos. Es muy importante empezar, no por lo último, no por la parte regia, por la parte de rey, por la parte de misericordia de Dios entre acción social y solidaridad, sino suscitar en las personas primero a un Cristo vivo y un Cristo que transforme al ser humano. Bueno, queridos hermanos, yo creo que ha quedado muy claro este tema de lo que significa realmente ser discípulos y ser apóstoles. Es ser discípulos en la parte de buscando la santidad, la fidelidad, ayudar a construir el reino de Dios, y esa parte de ser apóstoles teniendo ese primer sacramento de iniciación cristiana, que muchos de nosotros los católicos lo hemos recibido y no sabemos qué sentido tiene eso. Olvidemos que tenemos que trabajar, y que esas tres dimensiones que a cada uno de nosotros recibimos en el sacramento, sacerdote, profeta y rey, lleva a que usted como sacerdote viva la oración, viva la liturgia, viva los sacramentos, que la parte de profeta tiene que ir caminando en un proceso, en unos escalones, recibiendo ese primer querigma, recibiendo ese primer anuncio, que suscita en su corazón la fe y que usted también la pueda suscitar en los demás. Y la parte regia, mirando la misericordia de Dios como esa de la amor y el perdón, y suscitando la acción social, la participación, la solidaridad ante los demás. Que sea entonces el Señor que nos siga iluminando en este proceso de evangelización y nos siga acompañando.